Y vamos a comenzar con el reportaje que hiciéramos la semana pasada, donde mostramos cómo la anterior administración de SENASA, dirigida por el doctor Santiago Jacín, había suscrito contratos con prestadores privados en el régimen subsidiado, que es el financiado por el Estado para proteger a indigentes, envejecientes, desempleados, que cuando se leen levantan realmente serias sospechas, ya que reciben altas sumas de dinero sin la certeza de que los servicios contratados son realmente recibidos. Nos referimos a Kersun SRL, que desde el 2020 recibió pagos fijos de 130 pesos por cada uno de los 500,000 afiliados asignados solo a esa empresa. ¿Cómo se lo asignaron? No sabemos, un gran misterio. En el sentido de que no sabemos si hay una estructura, un software también montados que le digan dónde va a estar un consultorio de usted, en tal sitio. Pues mira, este grupo que viven cerca van a ir a ese consultorio privado de atención primaria. Y este esquema de estos 500,000 afiliados asignados se hizo con el pago capital, en el que se paga por cada afiliado, váyase o no se vaya, no hay realmente una auditoría real que uno pueda determinar de que ese paciente fue a ese consultorio. Sobre todo porque reciben decenas de consultas de otras ARS privadas en el mismo sitio. Por esta modalidad que tradicionalmente solo se aplica a la red pública, SENASA pagó a esa empresa, señores, 65 millones de pesos mensuales por 4 años. Vamos a ver el monto total entre ese contrato que hacía en esos desde 2021 a 2025, porque se firmó a finales de noviembre del 2020, pues por ese solo contrato recibió 3.770 millones de pesos. Por el otro contrato, que era telemedicina, que todavía no han explicado qué es eso, por ese contrato recibió 290 millones de pesos, y por el otro, que también servicios de salud bucal ofrecen, pues también recibió por ese periodo 290 millones de pesos, para un estimado bruto de 4.350 millones de pesos para esta empresa, para varias consultas que tenían en varios puntos de la ciudad y de algunos pueblos importantes de la República Dominicana. Como recordarán, visitamos al azar algunos y no presentaban los servicios que estaban dentro del contrato. No habían los especialistas que dicen que había. Y cuando pedimos que se nos diera mayor información a través de SENASA, esta prefirió no hacerlo, diciendo que el administrador, el director era nuevo y que todavía no conocía bien todos los asuntos y prefirieron no hablar. Santiago Jacín dijo que iba a buscar el contrato porque parece ser que no recordaba ese contrato y que entonces nos iba a dar una entrevista. Ha ido a todos los programas de radio afines a él porque, como saben ustedes, SENASA daba publicidad, como daba publicidad a este programa, porque es un cliente de la empresa y de Color Visión también. Pero no ha venido donde nosotros, no nos ha explicado el contrato, pero sí ha hecho, la verdad, que ha cogido como punto de quiebre el hecho de que hubo una confusión de un reportaje de investigación que se pasó por CDN de la periodista Yulisa Céspedes, donde se hablaba de una estructura que dentro de SENASA estaba cogiendo dinero a través de una red, no lo sé explicar bien, pero según el presidente de la República, Luis Abinader, estableció que esa parte fue SENASA que la denunció al PETCA y que el PETCA estaba investigando este caso. Pero eso es totalmente diferente a lo que nosotros presentamos,
porque nosotros presentamos un contrato que, como ustedes comprenderán, ese contrato firmado por el propio Santiago Jacín, no fue que lo llevó al PETCA y diga, verifíqueme este contrato, a ver si está bien, si yo soy una persona honesta o no soy una persona honesta. Eso no tiene sentido de que hayan mezclado estos reportajes cuando son temas totalmente diferentes. El tema que nosotros tratamos es de un contrato multimillonario firmado por el propio Santiago Jacín, que no estaba siendo investigado, que ahora la Procuraduría establece que se abrirán nuevas vías de investigación sobre este asunto, porque es importante. Yo creo que, señores, jugar con la salud del pueblo es, yo creo que una cosa, es más, los narcotraficantes son santos ante este hecho. Si ponemos la gravedad del asunto de un problema de salud pública, donde la ARS Senasa es la mayor de todo el Estado dominicano, donde todos los dominicanos tienen la seguridad de que van a tener seguridad social de buena calidad. Por eso es que es tan grave este asunto, demostrando que si el seguro, como es la ARS, está permeado por la corrupción, entonces debilita el sistema de salud de todo el país. Es como si estuviera casi ya en cuidados intensivos, donde hay que administrarle sueros importantes para inyectarle recursos por la deficiencia administrativa posiblemente que hubo en el pasado. Y si vemos cómo este contrato se firmó como otros, que lo tienen bien guardadito, si no lo quieren dar, nosotros hemos pedido por el libre acceso a la información pública el contrato que firmó también supuestamente Santiago Jacín con su sobrino. No sabemos si fue antes de que entrara Santiago Jacín o después, pero hay un contrato que me imagino que también es un contrato de varios millones de pesos para algo que se llama telemedicina, que cuando hicimos la denuncia había un letrero en el sitio donde tiene su sede principal, pero ahora nos llamaron para decirnos que inmediatamente el reportaje sacaron el letrero, ya no está identificado el sitio. Entonces todavía estamos esperando que Senasa, un contrato que debería ser tan fácil de encontrar, todavía están recopilando informaciones. Porque sabemos que dan 15 días en la ley, pero señores, 15 días es cuando es un documento de mucha investigación, de años de investigación, que hay que buscarlo, etcétera, etcétera, como máximo 15 días, pero no buscar un contrato que se puede hacer en 1 hora o 2 horas. Pero esos contratos estaban muy bien guardaditos. Yo creo que no era en el manejo de todo el mundo que podía ver la realidad última de las cosas de esos contratos en el régimen subsidiado. Recuerda que dijimos en el reportaje anterior que el régimen subsidiado sí hace algún tipo de contrataciones con instituciones como rehabilitación, oncología, cardiología, dermatología, pero claro, son instituciones sin fines de lucro. Usted no puede amamantar el sector privado para que haga consultas públicas sin no verificar que usted va a poder supervisarlo y que va a poder saber que esa gente está dando las consultas como deben ser. ¿Sabe por qué? Porque ellos, que son los que deberían motivar a la comunidad, atención primaria, porque ¿qué es la atención primaria? Es evitar que la gente se enferme y que cuando yo tenga diabetes tenga que ir a un especialista, o que yo cuando tenga una cardiopatía tenga que ir a un especialista y costarle más dinero al Estado dominicano. Entonces estas consultas de atención primaria es precisamente para evitar eso. ¿Y qué tienen que hacer las consultas de atención primaria? Estar siendo activos en la comunidad, buscar la gente. Mire, usted no se vacunó, usted tiene que venir. O sea, es un trabajo arduo para prevenir grandes enfermedades en el futuro. ¿Ustedes creen que esas personas, esos contratos, porque son varios, hicieron eso? Ellos, en una nota de prensa, un comunicado enviado a, que yo sepa, a un solo medio, pero podría ser más, solo lo vi en un solo medio, a nuestro medio no llegó. Ellos establecen que le han dado el servicio a 2 millones de personas, pero así, o sea, así cortaditos, 2 millones de personas en todo el transcurso
de que tuvieron como contrato ese servicio de atención primaria. Y dicen que fueron auditados y un gran etcétera. Nosotros teníamos el testimonio que alguien no quiso hablar después por ese miedo de todos o de una gran mayoría de hablar de que muchas veces realmente existen listados, pero eran listados que se repetían los nombres mes tras mes. Y alguien curioso comenzó a llamar. ¿Usted fue a la consulta de tal sitio? No, yo nunca he ido. No, yo no fui. No, yo no. Entonces, lamentablemente no nos quiso dar la entrevista por aquello ya que lo que acabo de decir del miedo que tienen. Pero hubiese sido vital tener ese testimonio. Lamentablemente no fue así. Bueno, hemos recibido más casos y uno de ellos es muy importante. Se trata de los suplidores de la osteosíntesis, justo la profesión que tiene el Santiago Jacín, que es ortopeda. Entonces, se hablaba de algunas empresas que estaban siendo suplidoras del Estado o de SENASA, no de reconocida trayectoria, sino nombres extraños, recién instalados como sociedades privadas, y nos mencionan una en específico. Ese testimonio lo vamos a ver dentro de un momento y vamos a desarrollar. Nosotros vimos de qué empresa se trataba, una empresa servidora de SENASA, y que, bueno, tiene algunas cosas interesantes que vamos ahora a explicarlas aquí. Todos somos de alguna manera impactados por el tema de la corrupción como ciudadanos, porque es el dinero de todos nosotros, es lo que está en juego. Y eso, más el tema, lo que yo he sufrido con este tema, que ya vamos para 2 años y no he podido ni dormir. Yo duermo quizás 2 o 3 horas diarias, no puedo dormir más de ahí por lo incómodo de estar en una sola posición. Este afiliado representa a miles de afiliados del régimen contributivo de 42 años. Se refiere al calvario que vivió al ser afectado por una empresa a la que SENASA le asignó productos de osteosíntesis, o sea, de ortopedia, que son las placas, tornillos y alambres usados para curar huesos fracturados, tras haber sufrido un accidente de tránsito. Fractura de brazos, costillas y del fémur izquierdo. Estuvo 7 días en espera de la aprobación de SENASA hasta que finalmente pudo ser operado. O sea, la placa era un material que iba interno en la pierna. Y nada, dijimos, vamos, está bien, vamos a esperar esos materiales que lleguen. Según el testimonio, SENASA hizo la solicitud de los materiales y escogió la casa comercial que iba a promover el material, Carimet Service. Hasta casi 1 año y medio después de la operación, en abril del 2025, se rompió la placa que le habían colocado en el fémur. Caigo en cama de nuevo, me ponen un yeso movible, de esos que se pegan con strap, que lo había utilizado antes. Bueno, esta es la placa que hace referencia el afectado, que se le colocó dentro de su pierna, el fémur, y se le rompió. Miren, era así que iba y se rompió. Tanque. Uno lo ve y lo ve baratongo, la verdad. Como pueden apreciar, no es de acero quirúrgico ni de titanio, que proporciona una fijación estable a los fragmentos óseos, diseñado para ser compatible con el cuerpo, duradero y resistente, que no se rompa fácil, porque después que está adentro, figúrense ustedes, como ocurrió en caso del testimonio. Esto, según lo que nos dice la persona, la afectada, le costó a SENASA 15,000 pesos. Cuando ese material es vendido en otras casas comerciales reconocidas en un mínimo de 40,000 pesos. Entonces uno se da cuenta que en medio de este déficit que ahora todavía no se sabe de cuánto es, porque al principio se habló de 3,000, de 5,000, ya va por 15, ya va por 20, no se sabe porque la CISARIL no ha podido determinar todavía ese déficit. Se ve que optaron por sacrificar la salud del paciente, acudiendo a materiales más económicos y sin calidad. La recuperación, como vieron ustedes, ha sido fatal para este
pacientes. Ustedes lo que saben, rompérsele eso adentro por la mala calidad de estas herramientas, de esta placa. Tuvo que someterse a otra operación, esperar semanas para la aprobación y más meses de recuperación. Algo que se pudo haber resuelto con 100,000 pesos, se resolvió primero con 50 y pico de miles y luego hubo que buscar $500,000 para esta segunda intervención que no debió pasar nunca. O sea, si se pone desde el principio un material que sea adecuado. Carimed Service, constituida en 2011 y ubicada en la calle Juan Pablo Duarte, Plaza Palermo, Santiago, con la actividad de comprar y vender aparatos ortopédicos, instrumental quirúrgico, placas y elementos para radiografías y etcétera, tiene como principal accionista a Antolín Reynoso Morales, representante de la Offshore Financial Venture Holding Corporation, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal ampliamente conocido por la exención total de impuestos y un alto nivel de confidencialidad para los accionistas. Este empresario también es un cirujano ortopeda que da consultas privadas, pero también es empleado público, pues desde el 2002 a la fecha labora en el Hospital José María Cabral Ibáez, cuya nómina de agosto del 2025 aparece con un sueldo de 100,150 pesos. Al igual que Julio César de León Valdés, subdirector administrativo del hospital, con un sueldo de 117,000 pesos. Y es el director de Carimed Service, con un poder de representación durante un año y sin ningún tipo de remuneración, para firmar cualquier tipo de documentos en nombre de la sociedad. Como saben, la ley de función pública es muy clara al establecer que un servidor público no puede tener intereses económicos en contratos con el Estado que entren en conflicto con sus funciones. Que seguro a los hospitales es que estas empresas, o es que SENASA contrata a estas empresas para que vayan con estos materiales, porque de seguro no va a haber nadie que regrese para atrás con alguna queja o algo. Así que somos aquí la parte vulnerable de la sociedad, los de menos recursos, no se quejan. Hacemos una pausa y dentro de un momento hablaremos de otro contrato por más de 314 millones de pesos al mismo grupo empresarial. Vamos ahora a presentar otro contrato que nos llegó al final de la semana y que también presentó el jueves la periodista Edith Febles. Se trata del contrato para la compra y venta de servicios de salud entre Pharmacart y SENASA. Esta empresa también pertenece al grupo de Kersum, que es la empresa del otro contrato de la semana pasada de atención primaria en el régimen subsidiado por 65 millones de pesos. Este contrato también tendría que ser explicado, porque de hecho tenemos a mano esta resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas a raíz de que una solicitud de investigación presentada por otra empresa llamada DHN Digital Health Network. Esta empresa entiende que se le violaron todos sus derechos cuando tenía un contrato de SENASA que le fue terminado sin previo aviso y contratado otra empresa, que en este caso sería Pharmacart, sin licitación alguna. Esta empresa pedía saber, entre otras cosas, quién era el funcionario que se había beneficiado de esta nueva contratación. Vamos a hacer un resumen de lo que establece este importante reporte que gracias a esta investigación hecha por la Dirección General de Contrataciones Públicas, este contrato con Pharmacart fue suspendido ahora recientemente en julio del 2025, aun cuando se le dio 70 días para poder comenzar a hacer la nueva licitación. Veamos las cosas más importantes de este contrato y también vamos a hacernos varias preguntas, muchas preguntas que todavía SENASA no ha respondido.
porque como dije hace un ratito, todavía estamos en espera de otro contrato que pedimos por el libre acceso a la información pública, de un contrato de un familiar directo de Santiago Jacín, y no ha sido enviado. Así que vamos a ver este nuevo contrato, el cual debe darse mucha explicación por él. El 15 de abril del 2025, la empresa DNH Digital Health Network SRL solicitó a Contrataciones Públicas una investigación contra el contrato entre SENASA y la empresa Pharmacard para la provisión integral de los servicios de asistencia farmacéutica ambulatoria para los medicamentos a los que tienen derecho los afiliados del régimen contributivo, pensionados y planes complementarios, y podrán consultar a través de una plataforma de telemedicina todo lo relacionado a los beneficios de asistencia farmacéutica ambulatoria. También pidieron identificar, como habíamos dicho, a los funcionarios responsables de estas negociaciones. Esta empresa manifestó que tenían un contrato vigente para el servicio de gestión de autorizaciones de medicamentos a los afiliados por un periodo de 4 años, desde el 1 de julio del 2020 hasta junio del 2025. Sin embargo, 3 meses antes, el 19 de marzo, recibieron una comunicación de SENASA cancelando ese contrato. La Dirección de Contrataciones inició la investigación días después de recibirse esta petición. Manda notificación a SENASA para que le dé su versión de defensa, y esta alegó que el contrato con la empresa había generado déficit y problemas de control, por lo que buscó un nuevo proveedor, y que su contratación con Pharmacard se rige con la Ley 8701 de Seguridad Social, porque según ellos, esta empresa es una prestadora de servicios de salud, o sea, una PSS, y no se rige entonces por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. Mientras, la empresa beneficiada con el nuevo contrato no presentó ninguna defensa, aun cuando la Dirección de Contrataciones se lo pidió. Luego solicitaron la opinión de CISARRIL, y el 30 de julio del 2025, esta concluyó que ha identificado una serie de términos y estipulaciones que se apartan de la naturaleza de un prestador de servicios de salud, PSS, sino más bien a la elaboración de un mecanismo financiero destinado a la contestación de costos en la disposición de medicamentos ambulatorios a sus afiliados, mediante la plataforma informática diseñada para tales fines. Es decir, no se contrató un servicio de salud, sino una solución tecnológica. Además, no tiene el aval de salud pública como prestadora de servicios de salud PSS. Eso quiere decir que sí se debió realizar una licitación pública. Y así se constató que fue una contratación directa, violatoria de la ley de compras, violando la libre competencia, equidad, transparencia, publicidad y etc. Pero ahora pasemos al contrato firmado por SENASA y Pharmacard el 28 de febrero de 2025. El precio per cápita acordado en esta contratación directa fue de 168 pesos por más de 1.765.266 afiliados de régimen contributivo y más de 105.628 pensionados y jubilados, que representan un pago mensual de 314 millones de pesos, que al año equivaldrían a 3.768 millones de pesos. Y durante 3 años de vigencia del contrato, eso significaría un total de 11.304 millones de pesos. El contrato presenta cuestionables ventajas como el pago de las farmacias, cuando en contratos anteriores esa responsabilidad era de SENASA, estableciendo en su artículo 7º que todos los prestadores farmacéuticos de la red someterán sus facturas a través del PSS contratado y luego de ser auditadas por la misma PSS, estos valores serán pagados directamente por la PSS a las farmacias que hayan facturado. Otra tarea que SENASA delegó mediante el contrato a esta empresa fue el control del límite de cuotas de cada afiliado. A último momento pudimos conseguir, gracias, un contrato
que esta empresa hacía firmar a las farmacias. Tenemos este documento donde se avisa el 19 de marzo, SENASA avisa a todos los prestadores de servicios farmacéuticos que acaban de cambiar de empresas, que ya la asistencia farmacéutica ambulatoria va a estar a cargo de la empresa en cuestión que estamos hablando. Eso fue el 19 de marzo y para los pocos días del mes de marzo de ese mismo año, o sea, hace unos meses atrás, mandan un contrato a todas las farmacias que están inscritas en el Servicio de Salud Pública, donde dicen que han cambiado algunos artículos del contrato que tienen ellos con SENASA. O sea, oigan, qué cosa tan difícil de pensar que esta empresa es la que le dice a las farmacias que han cambiado algunos artículos de su contrato, del contrato de las farmacias con SENASA. No sé si tienen el derecho de hacer eso. Donde dicen que van a tener que pagar comisiones. Dicen valores y formas de pago de comisiones. Farmacar descontará una comisión del 4.25% del valor de la adjudicación de todos los planes, sin importar su clasificación. Farmacar emitirá una factura con valor fiscal por el monto de 4.25% a nombre de la farmacia. Y la farmacia autoriza a Farmacar a retener esta comisión directamente de los pagos realizados. O sea que aparte de que esta empresa fue contratada para hacer eso, ahora la empresa también va a recibir un 4.25% de lo que las farmacias vendan a los afiliados. Pero ¿cómo así? Eso está bien. Tengo entendido que una asociación de farmacias que trataremos de conseguir la semana que viene se opuso a este contrato, porque también se dice, lo vamos a confirmar, que había que pagar un porcentaje también a esta empresa por las diligencias que tuviera que hacer con SENASA para los reclamos de los afiliados. Otro porcentaje más. Muchas cosas que explicar, seguimos. Deporte. Siendo deporte de contacto, yo lo jugué todo. Finalmente, el 15 de agosto del 2025, 2 días antes de que Santiago Jacín fuera destituido de SENASA, Contrataciones Públicas emitió esta resolución en la que acoge la denuncia presentada por la empresa DNH, a la que le aclaró que no tiene competencia para resolver conflictos contractuales particulares como la rescisión anticipada del contrato, por lo que ellos deberían acudir al Tribunal Superior Administrativo y así lo hicieron. En esa misma resolución disponen la anulación del contrato entre SENASA y Farmacar SRL, pero permiten que el contrato siguiera vigente por 70 días hábiles para evitar afectar a los afiliados. También ordenó convocar a una nueva licitación y pagar a Farmacar los servicios prestados hasta el cese del contrato. Servicios que han sido muy cuestionados. Aquí tenemos algunas quejas de usuarios en las redes sociales. Es importante eso, se localizaron algunas quejas, que es importante que la gente sepa, porque teníamos la denuncia de que se había obstaculizado mucho cuando un afiliado iba a una farmacia y que tardaban hasta 2 horas en decirle sí, pueden comprar el medicamento porque la plataforma no estaba funcionando o no se sabe lo que pasaba, pero que había muchos obstáculos. ¿Y qué hacía el afiliado? Se cansaba porque tú no puedes ir 2 y 3 veces a la farmacia a buscar un solo medicamento, entonces lo compraba por otro lado. Oh Dios. Entonces aquí me pasa, Maciel, algunas de estas quejas. Por ejemplo, esta hecha hace 13 semanas, dice: estoy muy indignada con esta situación. En mi caso me operaban ayer y no he podido iniciar por los medicamentos, porque si no es presencial no los venden. ¿Cómo es posible que uno en estas condiciones tenga que ir a una farmacia? Eso es inhumano. Veo otro que dice aquí, no sé por qué dice él, de manera temporal ya lleva más de un mes. La app no sirve, no puede pedirse a domicilio, casi no cubre ningún medicamento, dicen que y reembolso, y después te dicen que tu plan no aplica para el reembolso. Hay que traducir alguna cosa, ¿no? Tienen algunas faltas.
Aquí es tan difícil adquirir un medicamento con el seguro para una persona de 94 años de edad en la farmacia porque ustedes la rechazan. La solicitud por una simple firma cuando mi abuelo no está en condiciones de ir a la farmacia a comprar medicamentos, aún yo presentando un seguro, cédula, etc. ¿Qué rayo es lo que sucede con SENASA y las autorizaciones? Horas van y horas vienen las farmacias esperando y al final declinan la autorización, obligando al usuario a tener que comprar los medicamentos sin cobertura porque él está comprando medicamentos por gusto, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo le había dicho, que ellos se cansan y tienen que ir a comprar. Mire este que dice, encima de todo hay que esperar 3 horas en una farmacia presencial y si no es presencial, más de 5 horas para que siempre digan que no cubren, que abusadores. Lo mismo y bueno, cada una de estas es diciendo lo mismo. Si hacemos una estimación económica desde el 2021 a la fecha de los 3 primeros contratos en atención primaria, en el régimen subsidiado, como por ejemplo Punto Médico, Familiar Kersum, 3.770 millones de pesos, Telemedicina por 290 millones de pesos, Odontología en Salud Bucal SRL por 290 millones de pesos. Nos da un total de 4.350 millones de pesos. Y esta cifra sin contar con que el contrato prosiguiera más allá del 2025. Y si este contrato de Pharmacare hubiera prosperado, SENASA habría tenido que pagar 11.304 millones de pesos. También sin contar la renovación automática de 3 años más que figuraba en la negociación. El mismo grupo empresarial habría facturado a través de SENASA más de 15.650 millones de pesos. Y reiteramos, sin las renovaciones de los contratos. Esta semana, SENASA informó que 10 centros privados de atención primaria que operaban bajo el esquema de pagos capitados fijos en el régimen subsidiado, lo que nosotros denunciamos, fueron cancelados. Solo se mantendrán los que operan bajo el modelo de pago por servicios prestados. La medida busca concentrar esos recursos estatales en la red pública. SENASA, Eduardo Guzmán, se encuentran ante la Procuraduría General de la República para... Este sábado en la mañana, el presidente Luis Abinader dispuso que el Superintendente de Salud y Riesgos Laborables, la CISARRIL, y el Director Ejecutivo de Seguro Nacional de Salud entreguen ante la Procuraduría de la República un informe con graves irregularidades detectadas en SENASA. Misión cumplida. Jenny Berenice Reynoso, para los fines correspondientes de investigación y actuación del Ministerio Público.